y decidí hacer crecer mi negocio solamente por dinero y no por la vocación del servicio de ayuda al otro. Me fueron pasando un montón de cosas. La arquitecta había hecho un presupuesto que en lugar de ser ese el presupuesto se multiplicó por 10. Después la oficina se inundó. Después se prendió fuego toda la parte de la electricidad y el tablero eléctrico. Se rompía el ascensor por lo menos una vez por semana y no se podía ir a la oficina. Y yo creo que ese fue siendo el mayor fracaso, pongámosle, de mi vida, porque perdí muchísimo dinero, más de $500,000 en todo este sistema, porque finalmente era tan malo todo era tan trabado y tan difícil que las cosas empezaron a salir muy mal. Terminé de pagar los créditos con los que me había endeudado en aquel entonces. Estuve 8 años para pagar esos $500,000 y este mes finalmente terminé de pagar, así que estoy muy aliviada y muy feliz, pero fíjate la consecuencia terrible por no hacerle caso a esa intuición y por no escuchar esas vocecitas más tempranamente. Suscríbete. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Sin Velo, temporada 2. Y hoy estoy con una persona que admiro muchísimo, no solo por las cosas que ha hecho profesionalmente, sino también por las decisiones que ha tomado en su vida. Y ahorita vamos a hablar con ella. Estoy hablando de Verónica Espíndola, que ya la estás viendo por acá. ¿Cómo estás, Vero? ¿Desde qué lugar del mundo estás ahora? Eres nómada digital, te has mudado a más de 20 lugares. Bueno, en este momento estoy en el sur de España, en la provincia de Málaga, disfrutando de vivir a 10 minutos de la playa caminando, así que estoy en este lugar paradisíaco viviendo, que tiene un microclima también que nos ayuda siempre a estar de buen humor, o potenciar el buen humor que uno ya trae innato, ¿no? Después de haber pasado por varios lugares, también viví en Alemania, viví en Italia, en Argentina me mudé muchas veces, y sí, ando ahí un poco suelta y libre por la vida. Como debe ser, vamos a ir directo y te quiero preguntar, para ti, ¿qué es el fracaso? ¿Cómo lo defines tú? Ay, a ver. ¿Qué es el fracaso? Me parece primero que el fracaso es una oportunidad de aprendizaje muy grande, a veces a los golpes y un poco más violento de la forma en que nos gustaría, pero en algunos momentos nos hacemos un poco los distraídos con algunas cosas que nos van pasando en la vida y cuando nos distraemos demasiado y no escuchamos los susurros, de repente llega un cachetazo o un grito y bueno, y llegar a ese extremo creo que es lo que puedo definir como fracaso, ¿no? Como que no me parece que sea algo malo, sino que es una oportunidad y también depende de cómo uno lo toma. Que a veces un fracaso es aparente fracaso en algún momento y después cuando vamos pasando el tiempo y vamos viéndolo desde otra perspectiva o tenemos otro aprendizaje, nos damos cuenta que era un paso necesario dentro del eslabón de nuestro crecimiento y que era necesario atravesarlo. Ahorita que estabas diciendo eso, me recordaste a la autora del libro Mindset, que es Carol Dweck, y ella dice justo que hay dos tipos de mentalidades. Y dice, la mentalidad de crecimiento que justo ve el fracaso literal, como lo acabas de describir, como una oportunidad de aprendizaje, y la mentalidad fija que ve el fracaso como una definición de ti mismo, como algo que te va a definir o que te va a marcar. Y me gusta mucho que lo veas así, pero me gustó todavía más la primera parte de la definición cuando dijiste, yo creo que es una serie de luces, como de repente información que no estás escuchando, que de repente uno se ensordece y por alguna razón calla como esas voces de la intuición que le están diciendo por ahí no es, por ahí no es, por ahí no es, y de todas maneras toma esa decisión. ¿Cuál crees que ha sido esa vocecita o qué te estaba diciendo a ti esa vocecita? ¿Cuáles fueron los mensajes que te llegaron antes de la gran cachetada? Bueno, te voy a contar una anécdota. Es la primera vez que lo voy a contar en público. Yo tenía un espacio en Argentina, era una oficina con un estudio de grabación profesional y un centro de capacitaciones y lo hacía 100% por pasión, por ayudar a colegas, por ayudar a otros locutores, porque yo misma me veía en la situación de cuando tenía que grabar en una de mis mudanzas de provincia. No encontraba un lugar donde poder grabar porque, bueno, trabajo como locutora, entonces necesitaba un lugar acustizado donde poder seguir trabajando. Y en ese momento, cuando antes de yo abrir mi estudio, solamente existían estudios de música. Entonces, cada vez que tenía que grabar, yo alquilaba estos estudios de música, pero los locutores éramos como una molestia, en verdad, ¿no? Porque el músico quiere hacer música y de repente llegaba un locutor que le decía, por favor, ¿me podés ayudar a seguir el guión? Y era como, no, una molestia. Entonces, yo al encontrarme tantas veces sintiendo esa sensación o que iba a un lugar y no me ofrecían ni un vaso de agua, no me gustaba y dije, bueno, es una necesidad mía y evidentemente
seguramente un montón de colegas tienen esta necesidad, entonces abrí este espacio y empecé a trabajar de forma independiente en el 2009, puramente por ayudar a los demás y por poder poner un servicio que a mí me hiciera bien recibir y dar. Y bueno, este lugar fue creciendo, tuvo tanto éxito y me iba tan bien que ya no había espacio en la agenda para reservar. Nosotros trabajábamos de lunes a lunes, de 8 de la mañana a 10 de la noche, 12 de la noche, cuando había que entregar proyectos audiovisuales, 2, 3, 4, 5 de la mañana, era como un sin límite. Y en ese momento yo me sentía bien, como bueno, esta es mi vida ahora y hay mucha gente que lo necesita, entonces perfecto. Y de repente tomé una decisión, que ahí empezó este sistema de vocecitas que no escuché y de la intuición, en donde tenía un asesor financiero y me decía, obviamente a él le interesaban las finanzas y que creciera con el negocio. Entonces me dijo, mira, para crecer y poder trabajar así, y que tengas tanto de ganancia y tanto de rentabilidad, tenés que tener un lugar que tengas 6 salas de capacitación y donde puedas tener esto, porque entonces vos contratás a X cantidad de personas y la rentabilidad, y todo era un Excel en mi vida para ver la rentabilidad, y decidí hacer crecer mi negocio solamente por dinero y no por la vocación del servicio de ayuda al otro, ¿no? Entonces fue una decisión solamente por dinero, por decir, ok, invierto tanto y gano tanto. Como meto dinero aquí, se multiplica y me vuelve y ya está. Y bueno, cuando empecé con este proceso de ampliar mi negocio, tuve 1.000.000 de alertas de que todo iba a empezar en un mal camino, y esa intuición de la que hablaste y mencionaste, que es tan importante, lamentablemente a veces aprendemos tarde a escucharla, o cuando la escuchamos aprendemos tarde a hacerle caso. Entonces, bueno, me fueron pasando un montón de cosas, como que la arquitecta había hecho un presupuesto que en lugar de ser ese el presupuesto se multiplicó por 10, después la oficina se inundó, después se prendió fuego toda la parte de la electricidad y el tablero eléctrico, todo el tiempo se iba la electricidad, se rompía el ascensor por lo menos una vez por semana y no se podía ir a la oficina. Bueno, así una tras otra, tras otra, tras otra. Y yo creo que ese fue siendo el mayor fracaso, pongámosle, de mi vida, porque siento como esa traición a mí misma de hacer algo solo por dinero y no porque lo sintiese y quisiera hacerlo, ¿no? Que es algo que aprendí a los golpes y hoy ya no lo hago. No hay nada que haga solo por dinero. Tiene que ser el dinero una consecuencia de algo que me encante hacer y que sienta que estoy ayudando a los demás con lo que hago, porque si no, siento que no es ese mi camino. Así que eso fue lo que me ha pasado. Perdí muchísimo dinero, más de $500,000 en todo este sistema, porque finalmente era tan malo todo era tan trabado y tan difícil que las cosas empezaron a salir muy mal, por supuesto, ¿no? Pero bueno, viéndolo a la distancia. Y precisamente en este octubre de este año terminé de pagar los créditos con los que me había endeudado en aquel entonces. Estuve 8 años para pagar esos $500,000 y este mes finalmente terminé de pagar, así que estoy muy aliviada y muy feliz, pero fíjate la consecuencia terrible que tuve por no hacerle caso a esa intuición y por no escuchar esas vocecitas más tempranamente. Primero, gracias por compartirlo en este espacio. Felicidades también por terminar eso. Hay muchas preguntas que te quiero hacer alrededor de esta anécdota. La primera tiene que ver un poquito con lo que contabas del dinero. Híjole, es bien difícil como muchas veces decir, ok, hago lo que yo quiero, lo que me gusta, lo que ayuda a las demás personas, pero también quiero tener un estilo de vida que me permita hacer ciertas cosas. Quiero dinero, voy a decirlo así. Y a mí, por ejemplo, que vengo como de un lugar donde muchas veces como que mi familia me alentó mucho a perseguir las cosas que yo amo, pero en mi casa, por ejemplo, no se hablaba del dinero, idea de cómo eran las finanzas de mis papás. Y cuando crezco me entero de que es algo muy importante, especialmente porque eso compras comida, vivienda y básicamente todos los servicios que necesitas para la vida. Entonces, esta bifurcación que tú tuviste, creo que no solamente es natural, sino que yo digo, ¿cómo no querrías hacer más dinero? ¿Por qué no querrías hacer más dinero con eso que estás haciendo, no? ¿Dónde crees tú que está como ese fino límite en donde dices, es hacer las cosas ya enteramente por dinero, o este proyecto empezó con un propósito y ahora lo voy a elevar porque me va a permitir hacer más dinero? Qué pregunta tan profunda.
Es algo que me lo planteé mucho y de hecho estuve reflexionando mucho este fin de semana preparándome para esta entrevista porque sí encontré muchas luces sobre algo que para mí por muchos años fue muy oscuro y fue muy triste y de hecho el día que terminé de pagar la última cuota de ese crédito después de 8 años lloré todo el día y el día siguiente todo el día llorando de la emoción ¿no? Y reflexionando mucho, por eso es algo que tengo muy fresco en este momento, por más que haya pasado hace muchos años, era como que se mantenía, ¿no? Y yo todos los meses pagando cuotas de créditos y diciendo, todo esto fue por tomar malas decisiones y por no escuchar mi intuición y bueno, ya no la intuición, ¿no? Ya tenía cataratas que se me inundaban, se cortaba la luz, se rompía el ascensor, era como, date cuenta que por acá no es. Entonces, bueno, fue muy fuerte y creo que mientras más sordos nos ponemos, más fuerte es ese cachetazo que recibimos. Y es en esto que dijiste algo súper interesante que lo voy a retomar, ¿no? Yo inicié un negocio con un propósito y me iba estupendamente bien. Y luego quise hacer más dinero porque ya estaba teniendo mucho dinero, entonces quería multiplicarlo y tener más. Pero creo que sencillamente fue hacer algo sin alma, fue hacerlo con un Excel y decir hay que invertir tanto y se va a ganar tanto. Y no lo estaba haciendo desde el a cuánta más gente puedo llegar a ayudar si este propósito crece también acompañando este negocio. Era como un esqueleto sin órganos internos, no sé cómo explicarlo, ¿no? Como algo muy vacío, como solo una carcasa, pero que no estaba respaldado por un propósito. Y a mí, por ejemplo, se me hacía muy fácil vender mis servicios en un inicio porque yo tenía una historia para contar y siempre era, ¿por qué? ¿Cómo se te ocurrió esto? Y qué genial y me encanta y tiene todo lo que me hace falta. Y yo les decía, y bueno, es muy fácil porque yo lo buscaba y no lo conseguía, entonces lo inventé. Y después, cuando tenía otro espacio mucho más grande, no tenía una historia para contar. Era simplemente, bueno, es parte del crecimiento del negocio. Y sentía que ya estaba hasta desconectada de ese lugar. Entonces, no sé bien dónde estaría ese límite, pero sí la sensación que me queda es que era una estructura sin alma, sin sentimiento y que no tenía una historia detrás para contar. Me parece súper interesante esto que estás diciendo de cómo hacer crecer también el propósito, ¿no? De nació de aquí, pero necesito que vayas creciendo con mis finanzas. Yo creo que nos diste ahí la respuesta entre líneas de, de dónde está ese límite. Muchas gracias, Vero. Y otra de las cosas que decías ahorita era, hay cosas que uno solo puede ver hacia atrás. O sea, lamentablemente cuando uno está en medio del ruedo, toreando, no puedes ver qué tan cerca o qué tan lejos tienes al animal en esa metáfora, ¿no? Entonces, ahorita que ya pasaron justo esos años que tuviste este momento también de reflexión contigo, ¿cuál sientes quizás que sería eso que no volverías a repetir? ¿Y qué sientes que sí hiciste muy bien y vale la pena reconocer? Algo que no volvería a hacer es, esto ya no tanto del negocio, sino con la forma de gestionarlo, es que no volvería a autoexplotarme. Y te voy a contar cómo me di cuenta. Esto sé que lo has hablado en muchas oportunidades sobre poner límites y decir, bueno, sigo una hora más, sigo 2 horas más y lo termino, si total no pasa nada. No, a mí me pasaba también lo mismo. Y me llegó la reflexión y el aprendizaje bastante tarde. Una vez que quise irme de vacaciones, que me quería ir, me fui, bueno, yo suelo hacer retiros de meditación en donde estoy en un lugar donde no tengo nada de tecnología y son retiros de silencio. Yo digo que hablo mucho, entonces una vez al año necesito apagarme y me voy a retiros de silencio. Y claro, tenía que dejar todo perfectamente organizado porque no podían siquiera contactarme por teléfono, ni un mensajito de WhatsApp, ni nada, porque estás en el medio del campo meditando 10 horas por día, sin hablar con absolutamente nadie. Entonces, cuando me fui a hacer este retiro, me di cuenta que para reemplazarme a mí tenía que contratar a 3 personas. Y ahí me dio un impacto tan grande de decir, ¿por qué yo trabajo tantas horas? ¿Y por qué también los fines de semana? ¿Y por qué si hay una entrega audiovisual porque a alguien se le ocurrió alargar los plazos y hacer todo último minuto, yo me quedo hasta las 4 de la mañana editando? Y fue como, esto está mal, esto está muy mal. No podés autoexplotarte de esta manera porque también hay que poner un límite y la vida es que te entiendo todas las veces que lo decís y digo, por favor, que soy igual, cuánto te entiendo, que es que me apasiona, que me encanta, que no siento el cansancio, que tengo energía, que al contrario, que estoy trabajando y estoy haciendo los proyectos y siento que me revitalizan y que me energizan y que es como una rueda, ¿no? Como que lo hago y me encanta y lo termino y dale y otro más y dale y otro más y nunca hay un límite, pero
también necesitamos encontrar otras pasiones y otros espacios para vivir fuera del trabajo, más allá de que a mí me apasiona con toda mi alma, no es sano. Y eso lo aprendí con esta situación de decir, ¿cómo es posible? Tengo que contratar a 3 personas para reemplazar lo que yo hago y eso está muy mal. Yo debería hacer el trabajo de una persona y siempre tener a 2 personas más para no autoexplotarme. Así que eso es algo que hice muy mal y que no volvería a hacer. Que sí que hay momentos en los que uno quiere poner un esfuerzo extra para hacer algo puntual, pero es eso, es algo puntual y no tiene que ser algo constante. Entonces, eso creo que es un aprendizaje de algo que no repetiría. Y algo, a ver, por lo que me dé palmaditas en la espalda, sería ser generosa con lo que comparto, con la información y con mis colegas. En el mundo de la locución, por lo menos lo que yo conocía desde antes, es que muchas personas son muy egoístas. Por ejemplo, no compartían un casting o no compartían ninguna oportunidad porque, ay, no, porque me van a robar el trabajo, porque se van a enterar y porque entonces yo no voy a tener clientes. Y a mí me parece que es todo lo contrario, que mientras uno más da, más recibe y que eso siempre se multiplica. Y por eso sí me daría una palmadita en la espalda, porque yo siempre era la primera de tener un grupo de colegas de locutores y cuando incluso me buscaban a mí para hacer una locución, en un casting, yo lo compartía con un montón de colegas y cada vez que me enteraba lo compartía y a mí no me importa porque si yo también contrato locutores, un montón de locutores y yo sé que si uno tiene una voz o un personaje en la cabeza, es el que tiene en la cabeza, no importa quién seas. A mí me da lo mismo, pero si la voz encaja con el proyecto, te voy a contratar. Por más que haya 5, haya 10 o haya 50, me da lo mismo, ¿no? Entonces, y lo vivo de los dos lados y por eso también me gusta compartir. Y también en el compartir herramientas, técnicas, consejos. Yo creo que no hay una sola persona que me haya preguntado algo y que no le haya contado o respondido o, ay, no, me lo guardo para mí, no lo quiero contar, sino todo lo contrario, como que cada vez que alguien me preguntaba algo o me pedía un consejo, cómo empezar o a quién puedo contactar o qué puedo hacer para conseguir lo que sea, que siempre lo compartí. Me parece que en eso puedo ser súper transparente y que mientras más damos, más recibimos, que es una rueda. Pero qué importante esto de celebrar nuestros éxitos. Yo estoy pensando como reflexión aquí a la mitad del podcast. Que hablamos mucho justo del fracaso, del ridículo, pero de repente no existe este espacio para celebrarnos también todas las cosas que hemos hecho y que de pronto cuando las preguntamos cuesta trabajo encontrarlas. Como que estamos muy acostumbrados a señalar lo que falta y no tanto a celebrar lo que sobra y lo que tenemos para dar a manos llenas. Oye, Vero, la última pregunta que te quiero hacer antes de pasar a la siguiente parte del podcast es sobre los límites. Hace un rato tú lo decías muy bien, conectamos mucho en esta parte, te apasiona algo y te vas de lleno a hacerlo, no tienes idea de qué hora es ni de a qué hora termina. Lo importante es que tú te estás sintiendo muy feliz y entonces la autoexplotación viene en este sistema muy fácil. ¿Qué has aprendido a lo largo de tu camino sobre cómo ponerte límites eficientes a ti misma? Yo tengo como 2 momentos, te lo voy a compartir y se los comparto a todos, ¿no? Tengo momentos en los que siento que soy lo máximo, soy una genia, puedo hacer todo, yo contra el mundo, no me importa lo que venga, vamos que yo puedo. Y tengo otros momentos en donde está la Verito que se ahoga en un vaso de agua y es como, no puedo, tengo que hacer clic en este botón y no lo puedo hacer. Y es como que todo se me hace muy complejo. Entonces tengo esos 2 momentos. Creo que cuando estoy en el momento de puedo con todo, me es más fácil poner límites y reconocerlo porque siento como que tengo un poder que se me despierta de hacer las cosas bien y hacerlas con respeto hacia mí misma y hacerlo con respeto hacia los demás. Y después tengo otros momentos en los que me siento como muy chiquitita y como que no tengo fuerzas de poner límites, porque en mi cerebro lo que pasa es que digo, ¿por qué tengo que poner un límite? ¿No se supone que la otra persona tiene que respetarme? Si yo al otro yo no le hago un abuso al otro, ¿por qué yo tengo que estar poniendo el límite? Si es el otro el que se tiene que dar cuenta solo que me está abusando, ¿no? O que me está pidiendo de más, o que me está exigiendo, o que quiere que trabaje el doble de horas por lo mismo. Entonces tengo como esos 2 momentos y todavía es algo que sigo tratando en terapia, no es algo que yo haya superado y te entiendo y lo comparto y cada vez que te escucho yo hago así como abracito de corazón porque comparto lo mismo y me pasa igual. Tengo como pequeños momentos de lucidez en los que puedo, muy pequeños, pero también me pasa como a vos, que hay veces en los que no puedo poner límite y entonces desaparezco y de repente estoy en mi cuevita
y estoy en mi cueva y adiós. Y nadie sabe de mí, nadie se entera de nada y desaparezco de la vida porque no puedo poner el límite, entonces lo hago desapareciendo. Y bueno, y es algo que todavía tengo que hablar en terapia y seguir tratando y seguir probando y seguir experimentando hasta que algún día lo pueda hacer mejor. El siguiente apartado de este podcast es el ridículo. Y ahora te quiero preguntar, ¿para ti qué es? Ser ridículo para mí es no encajar con el sistema de los demás. Por ejemplo, en muchos ámbitos, ¿no? Una persona que es muy tradicional, de hecho en mi propia familia también hay, le parece que yo soy una ridícula porque vivo de fantasías y no tengo un trabajo estable que me pague un sueldo igual todos los meses y no tengo esa seguridad del sueldo fijo, entonces está mal, porque no encaja con su creencia. O hay personas que no pueden entender que se pueda vivir trabajando con una computadora desde cualquier lugar y entonces les parece una ridiculez que a uno se le ocurran esas ideas de ¿cómo se te ocurre a vos que vas a poder vivir viajando y solo con tu computadora y un microfonito? O hay personas que les parecen ridículas, otras personas que se visten diferente, que tienen el pelo pintado de un color no tradicional y entonces son unos ridículos. Para mí es ser diferente, ser auténtico, ser original y no encajar con los estándares del otro, pero la ridiculez va con la mirada del otro. Yo creo que uno bajo su propia mirada pocas veces se encuentra ridículo, sino que solo se da la ridiculez ante la mirada externa. Que de repente también puede llegar a pesar, y yo creo que puede pesar más cuando son personas que te importan, cuando son personas que forman parte del tejido de tu vida. Y quiero compartir algo que me pasó a mí justo cuando me despidieron. Pues yo a las primeras personas que les conté fue a mis papás. Mi mamá me abrazó, mi papá también, y como que me cobijaron mucho en ese espacio. Pero casi van ya 6 meses de que sucedió eso. Y conforme han pasado los meses, ellos de repente empiezan a sugerirme trabajos. Como mi papá, que trabajaba antes en un aeropuerto, es como, mira, mi amigo tal tiene estas posiciones, mándale tu currículo. Mi mamá trabaja en una escuela y entonces es, mira, y entonces acá con toda la experiencia que tú tienes enseñando. Y yo sé que ellos me hacen esas sugerencias porque me quieren mucho y quieren que yo esté bien, y su visión de cómo puedo estar bien es consiguiendo un nuevo trabajo. Sin embargo, en este punto, igual que como decías tú, no, espere, ha estado mucho tiempo como en esa rueda de trabajo, no descanso, no hay vacaciones entre el nuevo trabajo que me conseguí, 3 trabajos al mismo tiempo. O sea, yo tengo un historial de workaholismo severo, duro. Entonces, esta es la primera vez, no solo que me tomo un descanso, sino que también decido conscientemente decir, no, gracias a esta oportunidad laboral, no, gracias a esta oportunidad laboral. Y siempre está ese miedo ahí de si estás tomando la decisión correcta. Pero cuando hay otras personas afuera que también te indican que ese es el camino y además tú sabes que lo están haciendo desde el amor, de pronto es muy difícil también como creer tu propia voz y no escuchar también lo que otras personas te dicen, de ayudarte bajo sus estándares. Era también algo que mencionabas al inicio. Entonces, ¿qué tanto esas voces de tu familia pesaron para ti? ¿Cómo le hiciste también como para separar tu opinión de la suya? Sí, bueno, en ese caso mi familia más cercana sí siempre me apoya. Mi mamá y mi papá son los primeros en decirme, no entiendo lo que vas a hacer, no tengo ni idea, pero adelante, yo te apoyo. Vos publicás algo, yo te voy a poner like y te voy a poner sos la mejor, ¿no? No importa, no entiendo, pero vos hacelo que está todo bien. Quizás sí un poco más parte de la familia extendida, ¿no? ¿De qué está hablando? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es esto? ¿Qué, no? Como que se hacen esas preguntas y quizás no entienden tanto. Pero en eso, no sé, tal vez fue la educación o bueno, una mezcla entre mi propia personalidad y la educación en la que tal vez no me influencia tanto lo que piensan otros y es más bien como, bueno, es tu punto de vista, como, está bien. Si querés, charlamos más, te cuento más, haceme preguntas sobre lo que no entiendas o lo que te hace un conflicto en tu cerebro porque es tu conflicto, no es el mío. Y ya está, y adelante con la vida, porque si no, nunca hubiese hecho todo lo que hice, nunca me hubiese ido de mi país, nunca me hubiese ido a estudiar las cosas que estudié, nunca hubiese salido de mi ciudad. Y la verdad es que eso, no sé, como que no me importa, obviamente porque son personas que quiero, pero no me importa tanto como para seguir sus consejos y no seguir los míos. Que así me equivoco, ¿no? Pero yo después también digo,
Me equivoco, meto la pata, hago las cosas mal, tomo malas decisiones, pero me hago cargo. Toda culpa mía, 100%, no culpa, responsabilidad, toda mi responsabilidad. Te escucho, muchas gracias y ya está. Y mala suerte. Me equivoqué y quería probar y experimentar. Y bueno, es un juego. Si sale mal, volvemos a intentar otra partida más. Para mí ese concepto es fundamental cuando hablamos de ridículo. Es como, es un juego, o sea, no te tomes nada tan en serio, como tú decías, ni las opiniones de los otros, ni a veces creo las nuestras, que a veces duele justo no tomarte tan en serio lo que tú dices, pero creo que para conciliarnos también con esta idea del fracaso y el ridículo hay como que aprender a perdonarnos esas cosas y decir, el siguiente intento, no pasa nada. Sí, y bueno, y aprender. Esto por supuesto que no era así cuando tenía 15 años o 18, ¿no? Que me sentía muy avergonzada de muchas cosas. Pero cuando vas creciendo te vas dando cuenta y sí, si lo tomas como un juego es mucho más fácil. Yo, hablando del ridículo, me sentía muy ridícula en un momento por haber dicho, voy a hacer crecer mi empresa, ahora vamos a tener este lugar y todo va a ser fantástico, todo va a ser mejor. Muchas más personas, 100 personas, 200 personas, vengan, pueden entrar, ¿no? Como diciendo, hey, miren todo el circo que estoy haciendo porque ahora vamos a crecer y de repente descrecer, haber crecido y volver a estar más chica, ¿no? Tuve como ese momento en un periodo de decir, soy una ridícula o quién me va a creer o quién va a creer en mí si primero digo una cosa y después hago lo contrario. Pero bueno, son cosas que van pasando. También aprendí a sacarle el drama a eso y a decir, sucedió todo esto, la gente no lo sabía. De hecho, si hay clientes o gente que me conocía en ese momento se está enterando de todo lo que conté ahora porque no lo había contado. Pero bueno, sucedió eso. Era constantemente la vida me iba marcando que no, que no, que no, que no. Y ya está. Y volvimos para atrás un paso y también está bien. Y no siempre a veces hay que avanzar y crecer, sino que el punto en donde uno es feliz también lo puede mantener por un tiempo, porque se demoniza mucho la zona de confort. Y bueno, nosotras lo hemos vivido muy de cerca, ¿no? El demonizar la zona de confort. Y también está bien un ratito quedarse ahí, hacer un mimito y decir, quiero quedarme en el sofá un ratito. No es para toda la vida, pero dame un poquito de paz. Hace un ratito leí una publicación en LinkedIn, me gustó, decía, ya te dejen en paz mi zona de confort. La próxima persona que vea que diga algo de la zona de confort aquí en LinkedIn, eliminado. Y ahí me surge una nueva pregunta justo también alrededor del ridículo, pero que hace un rato decías, el ridículo muchas veces creo que a algunas personas los detiene de hacer cosas en las que podrían fracasar, porque justo le temen a ese ridículo que podría venir con eso y que podría muchas veces contradecir la percepción que tienen de sí mismos. Pero creo que así le pasa a esas personas que a lo mejor el ridículo los detiene. Y hay otro ridículo que de pronto creo que me pasa a mí, no sé también si en este espejeo lo has llegado a sentir también, que es cuando eres esa persona que todo el tiempo es proactiva, que todo el tiempo está sacando proyectos, que todo el tiempo está teniendo logros. De pronto uno se siente ridículo, pero cuando no está haciendo eso, o sea, justo cuando estás en tu zona de confort, ¿cuál ha sido como ese momento de tu vida donde estabas en una zona de confort, eras muy feliz ahí y decidiste salir quizá justo por este chispazo de no, yo no soy esta persona que se queda haciendo cosas? Bueno, una fue el momento de expansión, de querer crecer y yo estaba muy bien donde estaba, absolutamente bien. Mi mundo era Verolandia de fantasías porque todo estaba bien en mi mundo y de repente no lo estuvo. Y también tuve otros momentos cuando, por ejemplo, me fui a vivir a Alemania y también es el desafío de un idioma nuevo, el clima totalmente diferente, a las 4 de la tarde es de noche, como bueno, tenés un montón de situaciones. Y también ahora cuando decidí que había vivido en Argentina y decidí volver a Europa, también es decir, bueno, uno ya conoce su país, sus reglas, con lo bueno, con lo malo y con todo, y es irte a otro país, aprender otro idioma, aprender a comunicarte, aprender el sistema, cómo se pagan los impuestos, es todo diferente. Y me gusta también salir bastante seguido de mi zona de confort. De hecho, bueno, próximamente tal vez tampoco siga en España, pero así, ¿no? Como que las cosas van moviéndose muy rápido en mi cabeza y por un momento digo, y un ratito en un sofá, pero bueno, que sí que me gusta desafiarme y me gusta aprender cosas nuevas. Para mí esto me lo enseñó un amigo y lo incorporé a mi vida porque lo comparto mucho y es no te acostarás sin haber aprendido algo nuevo.
y me parece un lema de vida que coincido totalmente porque me gusta aprender, soy muy curiosa, me gustan muchas cosas y también aprender sobre diferentes culturas, diferentes idiomas y estar en movimiento, ¿no? Como un charco de agua, ¿no? Donde no pasa nada y todo está quieto y todo está siempre es igual, sino que me gusta un poco de movimiento y como a veces esa marea o ese maremoto que te lleva a hacer algo diferente, pero bueno, después un poquito de mar en calma viene bien. Y ahorita decías también esta parte como de aprender y buscar constantemente desafiarte a ti misma. Y en este proceso de autorreflexión, a través de las conversaciones con otros, quiero hacerte también esta pregunta que de repente me surge mucho a mí, porque comparto ese lema de vida, es como aprende algo nuevo todos los días. Por ahí hay una frase de Eleanor Roosevelt también que me gusta mucho que dice, haz algo que te dé miedo todos los días, desafíate todos los días. Y me he preguntado mucho estos últimos meses, ¿de dónde viene esa necesidad? O sea, ¿yo por qué siento que tengo que estar aprendiendo todo el tiempo? ¿Yo por qué quiero estarme desafiando todo el tiempo? ¿Qué hay atrás del estar en constante aprendizaje? ¿Tú cuál crees para ti que es la respuesta? Para mí es pura biología. Nosotros estamos en constante evolución. Por más que nos parezca que estamos iguales y nos ponemos bajo un microscopio, nuestras células se están moviendo y se están reproduciendo y están muriendo y están mutando constantemente, aunque no seamos capaces de verlo. Me parece que la propia naturaleza nos impulsa a evolucionar, que por algo en un momento estábamos en la edad de piedra y alguien de repente descubrió el fuego y después alguien descubrió otra cosa y hoy vivimos como vivimos, ¿no? Me parece que esa constante búsqueda de la evolución, que es innato, que es algo que todos tenemos y que de hecho si alguien no lo tiene me parece una falla en la Matrix, una falla en el sistema, porque todos deberíamos tener esa curiosidad. De hecho, a mí esto es un secreto. Me pone muy nerviosa la gente que no evoluciona y la gente que uno la ve un año tras otro y están siempre iguales y es como, ¿cómo puede ser que pasen 20 años y esta persona siga exactamente igual? A mí me da un poco de nervios esa persona que no busca ningún tipo de evolución y ningún tipo de conocimiento nuevo o que se estancan y las cosas son así porque son así, fin. Y nacimos para crecer, casarnos, tener hijos, trabajar, jubilarnos y morir. Y a mí me parece una aberración y una falta de respeto a la vida, porque tenemos muchas oportunidades y de hecho me parece como que están desconectados de la biología, no sé, como que algo falla y algo está mal. Perdón por esto que estoy diciendo, yo sé que está mal, pero que lo veo así, me parece que es natural evolucionar y querer un poco más y querer algo diferente y cambiar, porque constantemente estamos cambiando, constantemente, no hay un segundo de nuestra vida que sea idéntico al otro. De acuerdo con eso, y de hecho siento también que justo forma parte de esta concepción del ridículo de alguna manera, porque creo que hay muchas personas que lo piensan como, ¿no será que lo realmente, no sé cómo decirle, si malo, dañino, o que simplemente ese camino no es para mí, es justo el camino de estudiar, crecer, casarte, jubilarte, tener un trabajo estable, o sea, como, ¿no será que eso no es para mí? Pero de repente justo viene el ridículo cuando muchas personas no comparten esa opinión. Entonces de repente creo que en un mundo tradicional, y yo creo que muchos al menos crecimos con padres que les funcionó este sistema, de repente decirles, hey, yo creo que tu sistema igual y tiene sus fallas. Entonces como que eso creo que es difícil, incluso, ¿sabes? Cuestionárselo. Yo creo que yo ahorita me lo estoy cuestionando muy fuerte, pero porque me aventaron, o sea, a mí me empujaron como de, listo, ahora ya no tienes su trabajo estable. Y te quiero preguntar, para ti, ¿cómo llegó esa pregunta? ¿Te la hiciste por alguna razón? ¿Cómo fue en tu proceso? Yo creo que fue una combinación. Vuelvo a mencionar a mis papás porque, bueno, siguen siendo personas muy importantes en mi vida, ¿no? Primero creo que porque la vi a mi mamá, que ella empezó estudiando primero siendo maestra jardinera, no sé cómo se diga en México, maestra para niños pequeños, ¿no? De kinder. Y siguió estudiando y después fue maestra de grado y siguió estudiando una licenciatura y después se formó como especialista en minoría y familia y después para tratar casos de violencia y bueno, siempre fue evolucionando y ella siempre quería ayudar mejor a los niños con los que se encontraba dentro de su ámbito de trabajo. Y si bien ella tenía un trabajo, sigue teniéndolo, un trabajo estable en la educación y demás, siempre fue evolucionando
para ayudar más, tener más herramientas para ayudar mejor a esos niños que ella veía en situaciones muy vulnerables, muy difíciles. Entonces, para mí siempre fue un ejemplo de una persona que evoluciona constantemente. Y bueno, de hecho, en mi familia siempre nos reímos porque mi mamá decía, listo, estudio esta carrera y no estudio más. Y a los 2 minutos, obviamente, estaba estudiando otra carrera y sigue estudiando hasta el día de hoy. Y nunca paró de estudiar desde que nació. Entonces, ella fue un gran modelo. Y mi papá, que tuvo una infancia muy dura y muy difícil de ni siquiera tener para comer, no tener con qué vestirse, o sea, una situación muy difícil, no tuvo la posibilidad de estudiar, ni siquiera terminó su educación inicial. Pero mi papá es una persona muy emprendedora y con mucha visión y mucha visión general. Entonces, él siempre fue muy emprendedor y además de tener su trabajo fijo, siempre fue haciendo distintas cosas que le gustaban y que le apasionaban porque le apasionaban, como tener una cancha de pádel, por ejemplo, ¿no? Y dedicarse a jugar al pádel y ser campeón de pádel de mi ciudad y jugar campeonatos y torneos. Entonces, veía ahí como una pasión en los dos de querer hacer las cosas que les gustaban y intentar encontrar lo mejor o hacerlo de la mejor manera posible, cada uno a su modo y con sus herramientas y como podían. Yo creo que viví mucho eso y para mí era natural, que siempre fue natural el querer hacer más cosas y hacer lo que me gustara y que me alentaran. Y si yo decía, quiero estudiar danza clásica, anda, genial. Quiero estudiar mecanografía, bueno, quiero hacer tarjetería española, te llevamos. Quiero estudiar mecanografía, vamos. Era como nunca un no, como que siempre tuve mucha inquietud, que siempre fui muy curiosa y por otro lado tuve el ejemplo y el apoyo como para poder lograrlo. Yo sé que en esto soy una privilegiada porque no todas las personas ni todos los niños lamentablemente son escuchados ni son apoyados y muchas veces a mí algo que me da mucha inquietud y que de hecho es un tema que me preocupa a diario es la cantidad de talento que se reprime o que se desperdicia. Bueno, no sé si se desperdicia porque el talento siempre está, ¿no? Y por algún lado se canaliza, pero la cantidad de talento que se reprime porque hay profesores que trabajan solo por el dinero y no trabajan por vocación. Y la cantidad de padres que no son capaces de escuchar lo que sus hijos quieren. Entonces, ese sí es un tema que a mí me ocupa mucho en mi cabeza, el decir de qué manera puedo yo colaborar con el sistema para que todas las personas que tengan esas inquietudes, ese talento, no se repriman, que el sistema no los reprima, que el sistema no los meta en una cajita de tenés que tener un trabajo estable que te pague un sueldo fijo y tenés que hacer esto porque el sistema sí lo requiere. ¿Y por qué? ¿Por qué cada persona no puede disfrutar de su talento, que nos están privando de todo eso? Y vaya uno a saber la cantidad de genios que hay en el mundo, pero que no pueden ser, no pueden expresarse. Entonces, eso sí, siento que tuve muchos privilegios en ese punto y que soy muy agradecida con esta vida, con los padres que tuve, con las oportunidades que tuve, porque no todos los tienen. Y de hecho, yo creo que a mis 7 u 8 años vi una computadora y dije, yo quiero eso, quiero aprender, ¿qué es eso? Entonces me llevaban a estudiar COBOL y con 7 años, ¿no? Y me decían, bueno, no sabemos qué, pero te llevamos. Y bueno, no todos tienen esa posibilidad. Entonces, volviendo a tu pregunta, creo que fue esa combinación de algo que me nació desde siempre y algo que vi y que tuve el apoyo para poder hacerlo, porque seguramente hay muchas personas en mi misma situación que también tienen la inquietud, pero no tienen el apoyo, no tienen alguien que los escuche verdaderamente o alguien que quiera lo mejor para ellos. Entonces, bueno, ahí siempre me pone bastante reflexiva hablar de estos temas. Ya que acabas de poner una gran idea de emprendimiento sobre la mesa, como hay un problema evidente ahí y qué podemos hacer. Oye, pero y quizá como pasando esta etapa de cuando eres niño y que yo creo que ahí sí es fundamental que te apoyen otras personas. Ya cuando eres grande, punto en el escenario donde no te tocaron unos papás que apoyaron quizá esos sueños o esas curiosidades que tú tenías, en el ánimo de dejar un consejo por acá a quienes nos estén escuchando, ¿tú cómo crees que se puede un poco, lo voy a decir así aunque suene cursi, tener el valor necesario para perseguir tu sueño, pero ya cuando eres un adulto, ya cuando tienes las herramientas, cuando a lo mejor con las propias limitaciones de tu situación actual, hay un poco más de control sobre tu vida? Y además tú que lo has hecho literalmente, perseguir tus sueños en diferentes momentos, no escuchar esas limitaciones,
¿Qué le dirías a otra persona? Wow, me da piel de gallina. Gracias por esta pregunta. No sé si puedo dar un consejo. Puedo hablar desde mi experiencia y desde las personas maravillosas que me tocó conocer en la vida, tanto en profesores, colegas, familia, vecinos, gente que me fui cruzando por la vida. Yo estoy muy convencida, muy, muy, muy convencida que si todos nos dedicáramos a hacer lo que realmente queremos hacer, el mundo sería completamente diferente y feliz. Que si uno va a hacer un trámite, la persona que te atiende para hacer el trámite, en lugar de pedirte completa acá y esta hoja y firma acá y una cruz y bla, 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 y atenderte mal, realmente te querría ayudar y te explicaría y tendría la paciencia para hacerlo. Que si un profesor enseña desde la pasión y enseña por vocación, a todos nos encantarían todas las materias. Y creo que eso nos marca mucho, que si a uno le tocó un buen profesor de matemática, ama las matemáticas, y si le tocó un pésimo profesor o profesora de matemática, va a odiar las matemáticas porque no entendía y porque se frustraba y por un montón de cosas. Y el perseguir los sueños tiene que ver más con una decisión interna que está muy condicionada por la mirada externa otra vez, pero al fin de cuentas lo que tenemos que pensar es cuánto estamos privando a las demás personas de todo lo bueno que nosotros podríamos hacer. Porque imagínate, Isi, si hubieses seguido algo tradicional y no hubieses estudiado periodismo y no nos hubieses dado todas las alegrías que nos diste conduciendo por tantos años un programa en donde todos podíamos aprender, si no te mostrabas genuina, si no nos compartías todo ese pedacito de voz que podíamos ver cada jueves, ¿qué hubiese sido? Tal vez estarías haciendo otra cosa sin poder transmitir todo ese talento, todo ese carisma, toda esa calidez. Y bueno, y así con todos, ¿no? Que creo que todos tenemos ejemplos en la vida de alguna persona que nos marcó y que admiramos porque hace lo que realmente le apasiona, y que conocemos artistas, tal vez es el caso más fácil de identificar, que decimos, bueno, ¿qué hubiese pasado si Beethoven decía, bueno, hoy no voy a practicar porque me dicen que soy malo, ¿no? Y bueno, y me rindo. O Messi, si hubiese dicho, ay, bueno, no, pero como tengo problemas no voy a jugar más porque total me va a ir mal. Son fantasmas internos y son miedos que nosotros tenemos, miedo al fracaso y muchas veces también miedo al éxito, lamentablemente. El miedo a que nos vaya bien, el miedo a tener una vida diferente a la que tuvo nuestra familia, a la que tuvo nuestro entorno, nuestro sistema. Pero bueno, que al fin de cuentas cuando nosotros logramos amigarnos con esos miedos que tenemos y hacemos más fuerte la voz de lo bueno, la voz de lo malo empieza justamente a ser la ridícula. Y a decir, vos te callás, no te voy a hacer caso. Entonces, que se animen, que exploren, que por lo menos lo puedan hacer como hobby, como un juego, que si hay alguien que le encanta pintar, que pinte, aunque sea por hobby, que si hay alguien que le encanta cantar, que cante, aunque sea por hobby, que si hay alguien que tiene ese sentimiento o esa necesidad de hacer algo, que lo exprese de alguna manera y que no se quede solo en su cabeza, porque, bueno, esto es bastante conocido, ¿no? Pero hay muchos estudios en donde las enfermeras revelan cuando las personas están cuidando personas que van a morir y les preguntan de qué te arrepentís de tu vida, es de no haber hecho lo que quería. Y que es muy significativo. Bueno, a mí también me pasó que yo tenía o sea, todo esto son aprendizajes en todo. Yo también tenía un trabajo tradicional, en una oficina, iba de traje, de pollera, de taquitos a trabajar todos los días en una oficina, hasta que de repente tuve un accidente de tránsito, me chocó un camión, estuve internada mucho tiempo, y todo eso me llevó a reflexionar y a decir, ¿qué estoy haciendo acá? Si la vida se puede ir así en un segundo. A mí con un camión, a otro con una enfermedad, a otro con lo que sea. Y la vida se te puede ir así, en un instante. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Hoy estoy feliz y satisfecha con lo que estoy haciendo en mi vida. Y eso a mí me transformó mucho. Tuve después otra experiencia también muy cercana a la muerte. Y es pensar, si yo me muero hoy, que es una pregunta que realmente yo me hago todos los días. Si yo me muero hoy, ¿estaría feliz y satisfecha con lo que hice hasta hoy? Y a veces no necesitamos
estar internados meses y chocarnos contra un camión para darnos cuenta, pero es difícil de transmitirlo cuando no te pasa, y lo entiendo porque a mí también me pasó y lo necesité por no escuchar las voces anteriormente, con esas señales y con esa intuición que me decía, tenés que hacerlo, tenés que hacerlo, tenés que hacerlo, y yo distraída, trabajando, toda feliz, de trajecito en una oficina. ¿Y qué sentido tenía? Ninguno. Y bueno, y también está creo, ¿no? El estar en el molde que el entorno o la sociedad nos impone, cuando nosotros tenemos nuestra propia forma, y cuesta romper ese molde, y cuesta salirse, y cuesta ser diferente y ser auténtico, y ser genuino, y ser espontáneo, porque ¿qué van a decir? Y porque mirá, y bueno, y hay que aprender a esas voces, decirles, te callás. Yo le digo en mi cabeza, como trabajo con audio, yo digo que esas vocecitas les hago fade out, les pongo una distorsión y les hago fade out, y ya está, y listo. Y a la otra le doy más ganancia. Trato de ir equilibrando, que no es fácil, pero bueno, cuando uno toma conciencia lo puede hacer. Entonces, no nos priven de su talento, no sean egoístas y no se lo queden solo para ustedes. Compartan su talento con el mundo, rompan los moldes y bueno, y a jugar y a divertirnos. Me gustaron mucho, creo que nos diste sin querer varios consejos justo a lo largo de esto. Y ahorita que decías esto de comparte tu talento y que me hiciste también regresar a ese espacio donde estaba conduciendo el programa, recién empecé a tomar clases de canto y el maestro hace unos festivales para que la gente nos escuche cantar. No canto muy bien, pero empecé a tomar clases de canto y me acerqué al maestro y le dije, oiga, mientras cambian las bandas, te puedo ayudar a dirigir el evento, yo hacía esto, lo puedo hacer muy bien. Y en ese evento le ayudé y ahora que viene un siguiente evento en los próximos meses me dijo, oye, vuélveme a ayudar, te pago. ¿Cuánto quieres porque esta vez conduzcas el programa? Y yo dije, Dios mío, o sea, nunca me pasó a la cabeza que justo como decías, es un hobby, todavía nadie me va a pagar por cantar, pero sin querer esa habilidad que agarré en el pasado, la traje como a un nuevo escenario y jamás creí que eso me podía dar de comer de alguna manera. Jamás creí que alguien me iba a pagar solo por eso, ¿no? Porque, como decías, vengo del mundo del periodismo y digo, que mis habilidades son otras, pero ponerte en un hobby creo que te trae muchos beneficios, entonces me gusta mucho esto de no nos prives de todo lo que puedes traer a la mesa y reconoce también lo que puedes traer a la mesa. Y hacia allá va como la siguiente parte de la conversación y la última parte de este podcast, pero que es la de construir todas estas cosas. Y ya lo decía al inicio, creo que parte de construirlas es celebrarlas. Y yo te he visto recientemente celebrando muchas cosas y quiero que me cuentes un poquito de lo que estás haciendo ahora, porque además creo que es otra apuesta muy distinta a lo que estabas haciendo también en el mundo de la locución. ¿Cómo te animaste a hacerlo? Me encanta que estemos teniendo esta conversación y este espacio. Te quiero agradecer de corazón. Sos una persona que admiro muchísimo, te lo dije muchísimas veces mientras trabajábamos, y te vuelvo a ver haciendo esto y digo, ¿cómo no lo hacías antes? Esto tiene que ver con el talento también. Cuando vemos a alguien y decimos, pero totalmente natural que lo haga. Eso tiene que ver con el talento. Así que gracias por este espacio y gracias por animarte y romper este molde, porque de verdad que le haces mucho bien a muchas personas, incluida a mí que te sigo mucho. Vamos ahora a ¿qué estoy haciendo? Bueno, por un lado sigo con las locuciones, eso es como parte de mi vida. Respiro, me lavo los dientes y grabo. De hecho, bueno, aquí en mi casa tengo una cabina acústica, entonces sigo grabando y cuando me voy me llevo mi equipito con mi micrófono y entre almohadones y mantas sigo grabando, así que eso sigue funcionando. Pero para mí es como que eso es algo que va en automático, porque de verdad que yo no me promociono con las locuciones, no es que estoy buscando clientes, simplemente llegan y siguen grabando y tengo clientes de hace muchos años, entonces eso es como una rueda que anda solita ahí. Y bueno, y después por otro lado, algo que yo hacía siempre bajo mi marca personal, que era trabajar en consultoría en comunicación, siempre justamente lo hacía bajo mi marca personal, pero ahora decidí salir de mi zona de confort y separarlo y darle identidad propia. Entonces, a todos los trabajos que yo vengo haciendo hace 20 años en consultoría en comunicación, les di una identidad nueva y propia que es Kit de Comunicación, en donde enseño a profesionales, a emprendedores, a dueños de negocios a gestionar mejor sus negocios y sus servicios y a poder definirlos, a poder estructurarlos, y les enseño mediante un embudo de ventas cada una de las etapas para que sepan cómo buscar clientes, cómo hacer que los clientes lleguen,
cómo ir gestionando todo ese proceso entre que alguien ni siquiera sabe que existís hasta que te compra y te recomienda, ¿no? Entonces vamos pasando por todo ese proceso y es algo que me encanta, que lo disfruto muchísimo y que para mí es una gran celebración porque muchas veces me ha pasado con alumnos que aprenden todas estas herramientas, aprenden a comunicarse mejor, aprenden a definir estrategias de comunicación, de precios y cómo promocionarse y demás, y tienen un trabajo que detestan y de repente pueden renunciar a sus trabajos para dedicarse a hacer lo que quieren hacer, que es parte de mi misión de vida, creo yo, ayudar a las personas a hacer lo que realmente quieren hacer. Entonces me da muchísima satisfacción cada vez que alguien que vino a mis cursos me cuenta y me dice, renuncié. Y para mí es como, sí, felicidad enorme. Son muchas personas que están sufriendo y que la están pasando mal en sus trabajos. Entonces, si alguien realmente puede hacerlo y de forma estructurada y sostenida y teniendo ingresos a lo largo del tiempo, nuevamente nos está brindando lo mejor de sí, nos está brindando su talento y está ayudando a otras personas con eso. Entonces, eso es lo que hago con Kit de Comunicación. Allí enseño, doy cursos, asesoro sobre estrategias de comunicación. Así que eso es por un lado. Y algo que mencionaste, completamente diferente y un giro inesperado en mi mundo de aprendizaje, es que abrí una tienda de Amazon. Y bueno, es muy diferente. Esto sí que fue por puro desafío mental. Es decir, voy a aprender sobre analíticas, sobre un montón de cosas que jamás en mi vida me había involucrado. Entonces, bueno, me paso muchas horas con Excel viendo precios y búsquedas y un poco de SEO y un poco de publicidad y aprendiendo cosas nuevas que son necesarias para tener una tienda en Amazon. Y no lo estoy haciendo sola, lo hago acompañada por una escuela, con mentores y demás, ¿no? Porque creo que sola tal vez hubiese sido incapaz o tal vez capaz, pero me hubiese llevado mucho tiempo. Y bueno, y en muy poquito tiempo ya pude lanzar mi tienda y ya estoy vendiendo mis primeros productos, así que bueno, ahí voy. Y son herramientas y lenguajes completamente diferentes a los míos, que nunca los había tenido en mi carrera y de repente estoy con un montón de planillas analizando tendencias de mercado y un montón de cosas que son muy distintas, pero que también me ayudan a crecer porque todo conocimiento en algún momento se convierte en útil cuando lo ponemos al servicio de otra cosa. Entonces creo que también todo ese conocimiento me va a ayudar a reforzar todo lo que hago desde la comunicación y desde esa experiencia de la comunicación, pero bueno, con un poco de sostén más analítico. A mí me encanta lo que estás haciendo, cómo estás también diversificando pues por ahí las habilidades. Y te quiero hacer una última pregunta alrededor de esto, porque de repente creo que también como que romantizamos mucho esos procesos de aprendizaje, pero como bien lo decías ahorita, quizás si no estás acompañado de un buen mentor, de una buena maestra, de pronto el proceso resulta muy doloroso y tampoco es que durante ese proceso sea como voy a aprender cosas nuevas. O sea, todo el tiempo uno lo dice así, pero en realidad creo que muchas veces cuando estás en el medio del proceso resulta dolorosa también esa experiencia. Y en honor a no romantizar tampoco este apartado, ¿qué haces tú justo como para convivir con ese dolor? Porque creo que no hay manera de eliminarlo, sino que uno tiene que convivir, tiene que hacerse amigo y tiene que ir adelante. ¿Cómo le haces para hacer amigo a ese dolor? Tú que estás además todo el tiempo desafiándote y aprendiendo cosas. Mi lema es una lloradita y a seguir. Descomprimo llorando. Cuando me frustro con algo, lloro, pero es una lloradita, 3 minutos. Lloro, me seco, listo, adelante. Nos frustramos, nos duele, da bronca, tenemos pesadillas y se sigue y ya está. Una lloradita y ya. Ahorita le sigo. Pero hay una cosa que a mí me pasa mucho en este proceso justo de emprendimiento y de estar totalmente por mi cuenta. Y es una duda que no sé si alguna vez se termina y te quiero preguntar a ti que tienes más experiencia en esto. Pero yo todo el tiempo me estoy preguntando si sí debería seguir aquí, si debería seguir este camino independiente, si debería conseguir otro trabajo. Como que siento que a pesar de que, como te decía, ya son 6 meses en esto, nunca he logrado realmente callar esa voz que me dice, ¿estás segura de que es una buena idea? ¿Estás segura de que quieres ir por ahí? Él me dice, ¿se acaba esa voz? ¿Alguna vez se termina? En mi caso no existe más esa voz. Hoy sí, Solo
Solo existió un ratito al inicio, que bueno, yo igual siempre digo, soy comunicadora, pero uso más Excel que Word. Cuando yo me independicé, tomé muchas capacitaciones y también con varios mentores, lo que hice fue estar segura que cuando abría mi negocio, yo iba a sobrevivir un año. Yo tenía el dinero como para mantener mi vida, digamos, el alquiler, los gastos, pagar los servicios que tenía que pagar, el de la oficina, del estudio, por un año. Y yo decía, bueno, lo peor que puede pasar es que en un año no tenga clientes y me vaya mal y cierro. Y bueno, y si cierro, está bien, o sea, yo quiero sobrevivir un año y ese era mi objetivo. Y bueno, y fueron muchísimos, 13, ¿no? Hasta que yo misma decidí cerrar para justamente seguir haciendo otras cosas. Así que esa vocecita estaba, pero como con una confianza interna de decir, yo sé que me va a ir bien. Tengo este resguardo por las duditas, pero bueno, que no crezcan esas dudas, como mejor trabajo para que suceda. Y entonces, yo creo que esa voz uno aprende a callarla, y más cuando vamos animándonos, y justamente para mí son como confirmaciones y reafirmaciones. Esto que te pasó de decir, te puedo ayudar con esto, que lo sé hacer muy bien, y que la gente sola de la nada, como por arte de magia, te quiera pagar por eso. Para mí es una confirmación de estar en ese camino, porque de repente cuando estás haciendo lo que tenés que hacer en tu vida, las cosas suceden por arte de magia. Te voy a contar una pequeña anécdota. Una vez, bueno, yo iba a danzas ya de adulta, teniendo mi estudio y demás, y me pasaban cosas muy locas, ¿no? De repente, un día me siento en el subte y se me sienta un señor al lado. Y me dice, disculpe, señorita, ¿me puedo sentar a su lado? Y yo, sí, por supuesto, y nos ponemos a conversar. Y resulta que era un creador de jingles y muy relacionado, un hombre muy famoso en Argentina, muy relacionado con el mundo de la publicidad. Entonces me empezó a contar, ¿a qué te dedicas? ¿Y qué haces? Y no sé cuánto. Ay, yo creé tal jingle, yo hice esto y tal publicidad. Y me dice, ¿por qué no me contactas? Porque yo necesito mucha gente del mundo de la publicidad y necesito locutores. Perfecto. Esas coincidencias empiezan a pasarte cuando estás haciendo lo que tenés que hacer. Después me pasó otra anécdota. Un día salí del gimnasio y voy en el tren hecha un verdadero desastre. Recién salida del gimnasio, para que te des cuenta de mi panorama, sudada, despeinada, bueno, hecha un desastre. Y en el tren, en hora pico en Buenos Aires, es muy difícil. Estamos todos como una lata de sardinas muy apretados y al lado mío hay un señor hablando y contando que tenía que dar una capacitación y que tenía que enseñar un curso de Excel, pero que estaba muy preocupado porque no tenía dónde dar esa capacitación. Entonces, cuando él cortó su llamada, yo me di vuelta y le dije, hola, discúlpame, no me quería entrometer, pero bueno, estabas al lado. Y casualmente yo tengo salas de capacitaciones, entonces te dejo mi tarjeta, aunque me veas en este estado, te voy a atender presentable, llámame. Fue mi cliente por 10 años, un profesor que daba clases, ¿no? Y estas cosas empiezan a pasar en la vida. Entonces yo creo que no hay nada mejor que sí prestarle atención a esas buenas señales que te van diciendo, dale, vas por buen camino. Y esto, si me permitís, te voy a hacer un ejercicio, y todas las personas que estén también en sus casas viendo este video, que hagan este ejercicio, si tenés ganas de hacerlo. Es muy breve y te va a dar una respuesta que ya la tenés en tu cuerpo y en tu sistema. Te voy a hacer 2 preguntas. Lo que necesito es que te sientes recta, que apoyes las plantas de los pies en el piso, no así en puntitas o torcidas. Bien apoyadas las plantas, perfecto. Y lo que vas a hacer ahora es, yo te voy a hacer una pregunta y vos no me tenés que responder con una palabra. Solamente tenés que escuchar la pregunta y yo te voy a observar. Y después vamos a decidir, y les pido a todos que, viendo a Isis, dejen en los comentarios su respuesta a ver qué les parece. ¿Lista? Emoción. Sí. Concentrada. Bueno, pregunta número 1. ¿Tu vida necesita que Isis siga trabajando de forma independiente como lo está haciendo hace 6 meses? Tu vida necesita un trabajo fijo y estable. Cuando veas el video, te vas a dar cuenta de la respuesta. Y dejen en los comentarios qué observan ustedes también. Casi me da algo. Estuvo muy bueno ese ejercicio. Qué bueno. A veces la respuesta ya la tenemos. Es solamente observarnos y no ponerle palabras. Es observar el cuerpo. Así es. Un placer. Con mucho gusto. Pero ha sido un placer esta conversación contigo. ¿Dónde seguimos tus emprendimientos? Déjanos tus redes sociales. ¿Dónde te encontramos? Claro que sí. Están preparados, que viene largo, ¿eh?
Me pueden seguir como Vero Espíndola, me encuentran en LinkedIn, en Twitter, en Instagram. Y si quieren conocer estrategias de comunicación, si están pensando en emprender, en vender sus servicios y demás, Kit de Comunicación. En Twitter, en Instagram, en TikTok. Estoy también aprendiendo a editar, así que ahí voy contendiendo con estas frustraciones. En TikTok y en LinkedIn. Kit de Comunicación o Vero Espíndola. Perfecto, pues ahí te vamos a buscar, pero para todas las clases también, porque sé que tú das mucho conocimiento gratuito. Todo el tiempo también estás compartiendo los mejores hacks, lo que vas aprendiendo, y creo que también de ahí se puede sacar un montón. Pero otra vez, muchas gracias por estar acá y nos vemos en un siguiente capítulo.